Paisajes imaginarios. Una producción Cortés Rojas. Temporada 11. Episodio 9. Entropía. Y la historia que les traemos hoy día desafía las leyes de la física de este universo, pero no de otros, porque detrás de la puerta el tiempo es reversible. El comisionado Rochet levantó los ojos del documento que estaba estudiando y miró fijamente al inspector Pierre Martin, que estaba de pie frente a su escritorio en su oficina de la Sûreté en París. Después de una pausa, le dijo con su voz desprovista de toda expresión lo siguiente: de todo lo que hemos investigado, solo sabemos a ciencia cierta que las llamas consumieron el cuerpo del ingeniero militar Nicolas Leonard Sadi Carnot, junto con todos sus papeles y enseres personales. Y no me mires sorprendido. Esa era la práctica profiláctica de aquel entonces, debido a la epidemia de cólera de 1832. Y sabe, la ironía no deja de ser interesante, Martin. Carnot se había interesado durante su carrera en el ejército por la eficiencia de la máquina a vapor y había escrito algunos años antes su único libro que se salvó de las llamas, Reflexiones sobre el poder del movimiento del fuego. Personalmente lo encuentro notable. El comisionado Rochet calló por unos instantes para encender su pipa y continuó sin alzar mayormente la voz, aunque claramente el tema lo excitaba profundamente. Tamborileó levemente con sus dedos sobre el escritorio y continuó: en aquel libro extraordinario, Martin, y de un plumazo, Carnot estableció los ciclos reversibles y la segunda ley de la termodinámica, mucho antes de que Joule formulara la primera sobre la conservación de la energía. ¿Se da cuenta? El inspector Pierre Martin asintió moviendo lentamente la cabeza, pero el tema realmente no le interesaba. El comisionado Rochet le dio una bocanada a la pipa y continuó hablando totalmente ajeno al interés del inspector. Martin, déjeme explicarle con algo más de detalle esto de la segunda ley. Es un detalle muy relevante del caso. La segunda ley, única dentro de la física, establece que hay una dirección en que los procesos físicos ocurren espontáneamente. Así, en el universo la transferencia de energía ocurre siempre desde donde la energía está más concentrada hacia donde está más diluida. Debido a esta simetría intrínseca que indica la dirección en la que ocurre cualquier proceso físico, es decir, el antes y el después, la segunda ley de la termodinámica es la única ley de la física que indica la dirección inexorable en la que transcurre el tiempo. La realidad se mueve naturalmente hacia el futuro, siguiendo la segunda ley. Pero ¿cuál es la razón de aquello?
Sencillamente porque en cualquier proceso físico, la transferencia de energía nunca es perfecta y siempre hay algo de energía que se disipa, que se pierde durante el proceso. Y es debido a ello que no es posible espontáneamente revertir esa dirección, a no ser que aquella energía que se ha disipado se reponga de alguna manera de vuelta. ¿Me comprende ahora, Martin? Martin de pronto entendió lo que implicaba el comisionado y le preguntó: No estoy seguro de lo que me está diciendo, comisionado. Si me estoy entendiendo correctamente, los procesos en los que hipotéticamente no se pierde energía podrían ocurrir espontáneamente en ambas direcciones. Precisamente, Martin. Técnicamente serían reversibles y de esa forma la dirección del tiempo no tendría sentido. El tiempo podría correr hacia atrás. Pero sabe, nada de eso le importó a Carnot en el crematorio. Y seguramente tampoco le importó al enfermero que arrojó todos sus papeles al fuego. Probablemente luego de que las llamas terminaran con él y con todos sus enseres, continuó con el siguiente cadáver olvidándose completamente del anterior. Y tal vez ese habría sido el motivo de que no notara al continuar con su lúgubre rutina que la libreta personal de notas de Carnot se cayó de la pila, quedando olvidada en el suelo del crematorio. Lo que ocurrió después con la libreta no se sabe a ciencia cierta, pero muchos años después habría aparecido donde los libreros que tienen sus puestos a orillas del Sena, entre el puente de Marie y el muelle del Louvre. Estamos seguros de eso por los registros de transacciones que llevan los libreros, que fue así como el doctor Dubois la habría encontrado y la habría comprado por una módica suma. El comisionado Rochet le dio una nueva bocanada a la pipa, consultó nuevamente sus notas y continuó hablando. No se sabe exactamente qué es lo que habría contenido la libreta, pero nuestros expertos teorizan de que eran las notas que Carnot habría dejado sin concluir sobre procesos reversibles y sus implicaciones para la vida humana y el tiempo. Espero que entienda la importancia de esto, Martin. La idea hipotética de reponer de alguna forma la energía liberada durante, por ejemplo, la muerte, para así revertir el proceso. Pero estas también son especulaciones, Martin. Lo único concreto, además de la aparición y compra de la libreta, es la desaparición del doctor Dubois y los restos destruidos que hemos encontrado de su laboratorio Montparnasse, junto con varios cadáveres de ciudadanos que estaban desaparecidos, desparramados por las baldosas del suelo, junto con los fragmentos de alambiques y retortas ensangrentadas. El comisionado Rochet miró fijamente al inspector Martin antes de proseguir. Martin se encogió de hombros algo nervioso. No es difícil imaginarse qué era lo que Dubois estaba tratando de reproducir, porque en sus notas menciona esta teoría prohibida de que la muerte es un desequilibrio termodinámico y que, si en teoría se puede revertir la entropía, se puede resucitar a un muerto. Luego de concluir, le pasó el dossier a Martin. Exhaló el humo de la pipa y le dijo: Martin, obviamente todo esto es una locura. Por lo que a mí me consta, Dubois es un asesino que está demente y hay que encontrarlo y detenerlo. Lo voy a asignar al caso junto con la oficial Anna Dupont. Tráigame a Dubois
vivo o muerto. Y también tráigame la libreta de Carnot. Martin se cuadró frente a Rochet y salió de su oficina en dirección al laboratorio de Dubois. Un rato después de que saliera, Rochet esbozó un amago de sonrisa y escribió un escueto mensaje que pidió a uno de sus oficiales que entregara directamente. Mientras tanto, Martin salió de la Sûreté. Afuera lo esperaba la oficial Anna Dupont, en un coche en que ambos subieron para dirigirse a la escena del crimen. Cuando llegaron a Montparnasse, dejaron el coche que luego se perdió en la noche parisina. Se acercaron al policía que hacía guardia a la entrada y sin hablar Martin le mostró sus credenciales. El policía se hizo a un lado y ambos siguieron por unas escaleras oscuras hasta la entrada del departamento de Dubois. La oficial Dupont abrió la puerta e inmediatamente se sintió en todo el pasillo el aroma acre que provenía de la habitación donde antes había estado el laboratorio. Martin constató rápidamente que la descripción que les habían dado en la Sûreté era precisa, pero al mismo tiempo incompleta. El laboratorio estaba completamente destruido y los cadáveres ya habían sido removidos para ser identificados. También en el suelo estaban desparramados los fragmentos del equipo ensangrentado, pero lo que el informe había omitido eran aquellas marcas que todavía podían observarse en las baldosas del laboratorio, marcas que no aparecían en el informe detallado del forense, pero que, sin embargo, estaban allí, regulares, parcialmente manchadas con sangre y camufladas entre las esquirlas de los equipos químicos destruidos. Martin sacó de su bolsillo su bloc de notas y bosquejó las marcas cuidadosamente. Concluyó el bosquejo y, satisfecho, pudo constatar de que se trataba de algún símbolo arcano que había estado dibujado en el suelo antes del accidente, por lo que era evidente que lo que estaba haciendo Dubois en su laboratorio no eran experimentos científicos tradicionales. Si hubiera tenido a mano las notas de Carnot, tal vez habría sabido, pero sin ellas solo supo que tendría que consultar los archivos de vuelta a la Sûreté para ver si encontraba algo que explicara el símbolo. Ambos detectives siguieron observando el resto de la habitación, revisando todos los estantes que se encontraban llenos de libros de todo tipo, sin encontrar ninguna pista útil. Satisfechos con la inspección, ambos policías bajaron las escaleras hasta la entrada, le hicieron un gesto de despedida al que estaba de guardia y tomaron un nuevo coche para volver a la Sûreté. Nada estaba claro, ni siquiera si la sangre que estaba esparcida en el suelo o en los equipos era de Dubois o provenía de los cadáveres. En la Sûreté, Martin se puso a consultar los archivos mientras Dupont lo miraba meditabunda. Le preguntó: «Pierre, es solo un montón de marcas irrelevantes en el suelo». Martin le dijo: «Tal vez lo sean, Ana, pero las he visto antes y no puedo recordar dónde. Una cosa es clara. Las he visto en algún informe de algún caso que la Sûreté ha investigado recientemente». Ambos sacaron del archivo los folios del mes anterior y se pusieron a hojearlos cuidadosamente. Luego de algunas horas estudiando los folios, la oficial Dupont sonrió satisfecha y apuntó con su dedo índice una fotografía en uno de los informes del mes anterior, mostrándosela a Martin, que le sonrió de vuelta complacido. El símbolo que habían visto en el laboratorio de Dubois
aparecía nuevamente ahora cuidadosamente dibujado en la descripción de un caso de las catacumbas de París, donde el portero del hospital del Val-de-Grâce había misteriosamente desaparecido poco antes que Dubois. Tenían una pista finalmente para seguir. Al otro día, Martin, junto con el oficial Dupont y otros 2 policías de la Sûreté, descendieron por la entrada de las catacumbas que estaban en la plaza d'Enfer-Rochereau. Llevaban antorchas, cuerdas y por supuesto sus revólveres de servicio. No sabían a ciencia cierta qué esperar, pero Martin tenía la corazonada de que no iban a volver con las manos vacías. Después de bajar por la escalinata principal, siguieron hacia el sur por un túnel angosto que se extendía por varias decenas de metros. Iluminados por sus antorchas, continuaron hacia el sur, hasta un desvío hacia el este, que finalmente los llevó a una cripta circular con cientos de huesos apilados contra las paredes, ordenados meticulosamente. La temperatura de la cripta había descendido bruscamente y los 4 policías tiritaban de frío. Y en el centro, rodeado de cráneos que miraban en silencio, se encontraba aquel artefacto activo. Era una esfera brillante de un metal desconocido que estaba suspendida en el aire, rodeada por varios brazos de cobre que no la tocaban. La esfera flotaba, girando lentamente, emitiendo un zumbido, o más bien una vibración, y claramente era la fuente del frío intenso en la cripta, porque el dispositivo parecía reorganizar la energía térmica del entorno, disminuyendo la temperatura a su alrededor. Mientras Martin y los otros policías analizaban el dispositivo y Ana estudiaba los huesos en las paredes, comenzaron aquellos ruidos. Primero fue un leve crujido, luego pasos lentos, arrastrados. Al mismo tiempo, las paredes llenas de huesos comenzaron a vibrar más claramente, y ante los ojos atónitos de la oficial Ana Dupont, los cráneos comenzaron a girar como si esperaran. De las sombras emergieron aquellas figuras reconstruidas a partir de esqueletos dispersos. No eran zombies, eran estructuras biológicas reensambladas, tejidos regenerados por un proceso imposible. Sus cuerpos estaban fríos, pero sus ojos brillaban con una luz azulada, como si una conciencia térmica los habitara. «No están vivos», dijo Ana. «Absorben el calor para sostenerse». Y detrás de las figuras vino la respuesta. Sí que lo están. Solo hay que reformular la definición de vida, una que incluya la redefinición de la segunda ley de la termodinámica. Martin movió la antorcha, pero detrás de las figuras solo se veía la sombra de quien había hablado. Apuntó con su revólver de servicio y disparó a las figuras que se les acercaban, pero sin resultado, ya que siguieron avanzando hacia donde estaba él con los 2 policías. Una de las figuras tocó a los policías y sus cuerpos se congelaron instantáneamente, cristalizados por la pérdida súbita de energía. El inspector Martin siguió retrocediendo hasta que dio con la espalda contra una pared llena de huesos. Las figuras que continuaban acercándose no eran humanas, eran ecos térmicos, sombras del pasado reanimadas por el orden absoluto que lo tenían rodeado y no tenía escapatoria. En la pared opuesta al otro lado de la esfera, Ana observaba sin saber qué hacer, pero rápidamente comprendió que el dispositivo
debía ser destruido. Mientras las figuras rodeaban a Mactán, que seguía disparando, se acercó cautelosamente a la esfera. Al acercarse contempló su reflejo en el metal pulido. No era ella, era una versión más joven, más viva, una versión posible que nunca había sido. El dispositivo no solo revertía la entropía física, sino que también la información cuántica del ser. Era un espejo del alma, un restaurador de patrones. Si lo destruyes, susurró la voz, también destruirás lo que fuiste, lo que eres y lo que serás. Ana se dio vuelta para encontrarse frente a frente con Dubois, que la miraba con los ojos vacíos y azulados y una expresión muerta que venía de aquel orden implacable que está en el cero absoluto. Entonces ella finalmente comprendió todo. El dispositivo no solo revertía la entropía física, sino que colapsaba todas las versiones posibles de un ser, probables e improbables, en una sola entidad ordenada. Era entonces una máquina de convergencia existencial. No resucitaba a los muertos, sino que los reconstruía a partir de todas sus posibilidades. Así, los cuerpos que caminaban en la cámara no eran simples cadáveres animados, eran versiones de los humanos que fueron, eran y serían, ensambladas desde los restos de sus historias térmicas, sus decisiones y sus errores. Constituían un orden total y absoluto, y por eso eran inhumanos. Y el precio de aquel orden absoluto era el fin del tiempo y de todos los universos cuando la temperatura llegara a cero. Ana supo entonces qué era lo que tenía que hacer y con un último acto de voluntad tocó la esfera con una de sus manos y los brazos de cobre con la otra. La esfera dejó de girar y de pronto se quedó en un millón de esquirlas que se disolvieron en el suelo. Las figuras y Dubois cayeron inertes y el calor volvió nuevamente a fluir como debía. Mactán comenzó lentamente a perder la conciencia en un sueño del que no se despierta y que viene con la hipotermia. Lo último que vio ya no era la oficial Ana Dupont, sino una figura de hueso y luz en el centro de los brazos de cobre. La figura le sonreía satisfecha, pero sus ojos ahora estaban vacíos, azulados, y ya no lo miraban. Cuando los equipos de rescate llegaron algo más tarde, encontraron a un Mactán congelado y en un coma profundo en el medio de la cripta, una zona de entropía negativa en el corazón de París, como si algo allí se hubiera escapado y como si el orden absoluto hubiera dejado una semilla. Los brazos de cobre todavía estaban allí inertes, pero no había cuerpos o esfera, solo aquel símbolo que alguien o algo había tallado en los adoquines del piso. En los informes oficiales se declaró la zona como colapsada e inaccesible, y el comisionado Rochet, luego de agregar la fotografía del símbolo en el dossier, oficialmente cerró el caso. Muchos días después, postrado en un hospital, Mactán continuó en coma con la vista fija en el vacío. Había perdido varios de sus dedos y parte de la nariz debido a la necrosis que provoca el frío, pero ya no se daba cuenta debido al coma profundo. En la mesita de costado, alguien había dejado
una nota escrita con aquella bella caligrafía femenina. Una nota que decía: la muerte es el desorden y yo soy el orden que devora. Aquel mismo día, en el Palacio de los Elíseos, el comisionado Rochet le hacía llegar personalmente al primer ministro de Francia aquella libreta antigua con las tapas manchadas de sangre que habían recuperado de las catacumbas junto con el cuerpo de Mactan. Su misión estaba cumplida. Y cuentan que todavía en las catacumbas de París hace frío y el tiempo corre diferente. Y si se aventuran hasta la fuente de Chartreux, a veces se puede ver una silueta femenina que pasa mirándote con los ojos azulados. Hasta la próxima semana. Paisajes Imaginarios es un podcast semanal que se distribuye con una licencia pública general. Puedes encontrarnos en iTunes, Spotify o donde quiera que escuches podcasts. Contáctanos a paisajes@caco.cl. Hasta la próxima semana.